Introducción. Seo negro. Tu padre nos dio la vida y lo enterramos en silencio. Porque 10 hombres blancos están arrodillados ante la tumba de mi padre negro. Lyra Daniels. Se detuvo en seco al borde del cementerio, conteniendo la respiración. Era lo único en lo que podía pensar. 10 hombres con zapatos lustrados y trajes elegantes permanecían arrodillados en completa quietud. Sin palabras, sin oraciones. Simplemente estaban allí, con la cabeza gacha y las manos juntas, una expresión demasiado extraña para describirla. Entonces uno de ellos se giró. Era James Roland, el hombre rico, el magnate de los medios, el rostro de todas las portadas de revistas de negocios durante los últimos 10 años. El hombre que ni siquiera necesitaba saber su nombre, mucho menos visitar la tumba de un camionero de Alabama. Pero allí estaba, con lágrimas en los ojos. ¿Qué clase de historia empieza así? Una historia sobre personas negras. Una historia enterrada durante mucho tiempo. Una historia que el mundo nunca quiso contar. Y por eso, estás aquí. Esto no es un video cualquiera. Esto es valor oculto. Lo que estás a punto de escuchar no se trata solo de raza, poder o dinero. Se trata del tipo de excelencia que la gente suele pasar por alto. Una joven camarera creía que nadie la veía hasta que las cosas cambiaron. La semana pasada, los clientes de un restaurante la llamaban Lyra. Cariño en lugar de por su nombre mientras rellenaba las tazas de café. La interrumpían, le daban propinas de centavos. Actuaban como si su sonrisa fuera parte del mobiliario. Ella era invisible. 10 de los hombres más poderosos de Estados Unidos se inclinaban ante un hombre al que ella llamaba papá. Un hombre que murió sin decir nada sobre lo que hizo. Un tipo al que el mundo quería olvidar. Pero un instante reveló la verdad. Por favor, acompáñenme. Lo que estás a punto de aprender podría impactar tu forma de pensar sobre el honor, el legado y lo que realmente significa deberle dinero a alguien. Este es un valor oculto y esta es una historia afroamericana que te marcará. Los noticieros nocturnos nunca hablaron de Lyra Daniels. No hubo titulares, premios ni trofeos con su nombre. Solo un hombre más trabajando duro, conduciendo tráileres en el calor del sur y transportando el dinero de otros de una costa a otra. Era invisible para el mundo. Un hombre negro al volante, viviendo al día y con la cabeza gacha en un país que rara vez le prestaba atención. Pero para Lyra, él lo era todo. Le enseñó a atarse los zapatos, a mirar a la gente a los ojos y a nunca disculparse por ser quien era. Tenía una risa contagiosa y una voz que comenzaba suave y terminaba fuerte, como música sacra convertida en palabras. Él la animaba. No necesitas que el mundo se fije en ti, cariño. Solo necesitas prestarte atención a ti misma. Pero el mundo se aseguró de que aprendiera por las malas lo que él quería decir. Una maestra le preguntó a Lyra, cuando tenía 8 años, si su padre era uno de esos hombres que se marchaban. Al principio, no lo entendió. Sintió cómo se le enrojecían las mejillas mientras los niños se reían. Años después, comprendió que muchos la consideraban un error o un caso de caridad. Y Lyra no hablaba de dolor. Simplemente seguía adelante. Comía en su cabina porque los camioneros blancos no compartían mesa con él en los restaurantes. Aunque los dueños de las tiendas lo miraban como a un ladrón, él seguía diciendo gracias y pagando el precio completo. Sonreía, mantenía las manos a la vista y hablaba con calma cuando la policía lo detenía para controles rutinarios. Sí, señor. No, señor. Solo voy de camino a casa. Lyra recordó la noche en que llegó a casa más tarde de lo normal. Su ropa estaba hecha jirones y tenía las manos arañadas. No dijo nada sobre lo ocurrido. Solo la abrazó más tiempo de lo habitual y murmuró, «Eres mi razón de ser. Recuérdalo».
Esa fue la última semana que lo vio. Con vida. El informe oficial indicaba que se trataba de un accidente con un solo vehículo. La carretera estaba resbaladiza por la lluvia y la visibilidad era escasa. Los casos se cerraron. Pero Lyra sabía que las cosas no cuadraban. Incluso a los 15 años. Él había sido cuidadoso todo el tiempo. Los frenos del camión eran nuevos. Conoce el camino. Esa noche, su tía recibió una llamada de un hombre que declaraba que Ilaiche Daniels era un héroe. Luego colgaron sin mencionar el motivo. Ahora, años después, ella estaba junto a esa tumba y veía a 10 hombres con trajes a medida inclinarse ante el nombre de su padre. Los años de silencio pesaban como tierra húmeda. Podría ser que su padre fuera más que un simple hombre que trabajó duro y murió en silencio. Tal vez la historia que escuchó no era cierta en absoluto. Y por primera vez, Lyra sintió algo más fuerte que tristeza. Tenía una razón para vivir. Lyra Daniels había dominado el arte de ser invisible. A los 23 años, trabajaba en el turno de la mañana en un elegante restaurante de brunch en el centro. El diseño era sencillo. La tostada de aguacate costaba $20. Y los clientes ni siquiera la miraban. Todos los días llevaba su placa con su nombre de forma pulcra y centrada. Pero la mayoría de sus clientes la llamaban cariño, cielo, o incluso tú. ¿Y su sonrisa? Perfecta. ¿Y su cabello recogido? ¿Con firmeza y pulcritud? ¿Cuál era su uniforme? Siempre con prisa. Pero nada de eso importaba. No era como las chicas que veían en Instagram historias o portadas de revistas. Ella era quien les traía la comida y les rellenaba el café. Siempre un paso atrás y un poco más callada. No estaba enfadada. Todavía no. Pero eso la inquietaba. Algunos días volvía a casa con los dedos de los pies doloridos y las manos en carne viva por el desinfectante, preguntándose si esto era todo lo que su vida sería. Atendiendo a gente que nunca levantaba la vista, diciendo, por supuesto, señor. A hombres que chasqueaban los dedos y blandían sus tarjetas como si dieran órdenes, riéndose de chistes que no eran graciosos, sino crueles disfrazados. De vez en cuando oía susurros sobre que solo la habían contratado para cumplir un objetivo de diversidad, o sobre que alguien como ella debería estar contenta de tener un trabajo así. No respondía. Solo guardaba el dolor donde estaban los otros moretones. Luego estaban las insinuaciones, las pequeñas cantidades de dinero que se juzgaban. La pareja que se quedó 1 hora y media y luego se fue casi vacía. El hombre que suplicó por más servilletas, jarabe y sonrisas, pero no dejó más que migajas. Y la señora, que le dio a Lyra una Biblia en lugar de una propina, dijo, Dios te bendiga, cariño. Tienes un rostro precioso. No lo desperdicies. Aquí. Lyra quiso gritar, pero no lo hizo. Sonrió. Limpió las mesas. Fichó su salida y caminó a casa, pasando junto a ventanas brillantes llenas de cosas que no podía permitirse. Esa noche, se sentó a la mesa de su modesta cocina y miró el viejo reloj de su padre. Lo llevaba puesto. De todos modos, aunque ya no funcionaba. Él le había dicho antes que el hecho de no ser vista no significaba que no valiera la pena. Pero la verdad era que sentía que nadie se acordaba de ella. Hasta que comenzó ese enfrentamiento, Black Story. Una mañana, cuando el hombre del traje blanco entró, el que no la miró, la observó fijamente y las cosas empezaron a cambiar. Entró un martes por la mañana. Ese día, el brunch estaba tranquilo. Solo había unos pocos clientes habituales. Y algunos turistas sacando fotos de sus comidas. Lyra acababa de dejar un café cuando lo vio en la mesa 6, que era el reservado cerca de la ventana en
La esquina. Era imposible no verlo. No solo por el traje blanco, que estaba tan bien planchado que parecía que nunca se había arrugado, sino también porque estaba muy quieto, tranquila. Parecía estar esperando algo, más que huevos y tostadas. No había teléfono. No había menú. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa y sus ojos gris pálido estaban hundidos, observando la sala como si guardara un secreto. Lyra se acercó con una libreta y un bolígrafo en la mano y habló con profesionalidad. Buenos días, señor. ¿Le apetece algo de beber? Para empezar, él la miró y luego la observó detenidamente. No la mirada rápida que la mayoría de los clientes daban antes de volver a sus teléfonos. La miró durante un buen rato, no de forma extraña, no como las escaleras que solía evitar. Esta mirada era diferente, calculada a propósito. Se detuvo un instante, lo suficientemente largo como para resultarle incómodo, hasta que finalmente dijo, agua, sin hielo. Ella asintió y se marchó, con el corazón acelerado. Más de lo normal. El agua ya estaba golpeando contra el vaso cuando regresó. Lo dejó sobre la mesa, pensando que lo habitual sucedería. Pero, en lugar de eso, él movió algo sobre la mesa, una servilleta doblada. Ella la cogió y la abrió. Con cautela, aunque estaba confundida. Solo había 6 palabras, escritas con tinta negra nítida. ¿Es usted la hija de Ylaiche Daniels? Ella no podía respirar. Nadie allí conocía ese nombre. Ni los clientes, ni los empleados. Rara vez lo mencionaba en voz alta. Él ya estaba de pie, buscando su abrigo. Cuando ella lo miró, él puso un billete de $100 bajo el cristal y le dedicó un breve y cortés asentimiento antes de marcharse, sin decir nada más. Lyra se quedó allí, sosteniendo una servilleta, con las preguntas acumulándose más rápido de lo que podía pensarlas. ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo conocía a su padre? ¿Y por qué ahora, años después de la muerte de Ylaiche, alguien preguntaba por él? Lo vio subirse a una camioneta negra con vidrios polarizados, fuera de la ventana. Después de eso, desapareció. Pero la pregunta que dejó atrás fue solo el comienzo. Pasaron 2 días. Nadie sabía nada del hombre del traje blanco, del que Lyra había hablado. Ni sus compañeros de trabajo, ni su tía que llamaba todos los domingos, ni siquiera ella misma. Guardaba la servilleta doblada en el bolsillo de su delantal, y leía esas 6 palabras una y otra vez, durante los descansos, esperando que cambiaran y le dieran respuestas. No lo hicieron. Llegó el viernes. Cuando regresó a casa después de trabajar 2 turnos. Su buzón estaba entreabierto. Vivía en un edificio destartalado con bisagras oxidadas y vecinos que apenas la saludaban, así que no era extraño. Pero cuando metió la mano en el buzón, sus dedos rozaron algo pequeño. Estaba frío. Era de metal. No era una carta. Era una caja. Era pequeña y cuadrada, envuelta en papel marrón liso, con su nombre, Lyra Daniels, impreso claramente en la parte superior. No tenía dirección del remitente. Con cautela, la metió dentro y cerró la puerta con llave. Tras ella, abrió el paquete con cuidado mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde su padre solía leerle cuentos antes de dormir de un libro antiguo. Había 2 objetos sobre ella. Primero, un anillo. Era antiguo y de plata, con rayones que le daban un aspecto más antiguo que ella. Pero había 3 palabras grabadas en el interior que le oprimieron el pecho. Eli L. Daniels, el nombre de su padre. En sus escritos, veía cómo creaba su tranquilidad.
Se reclinaban un poco, como él, y estaban tranquilos y relajados. El segundo objeto era un trozo de periódico doblado. Había cambiado de color con el tiempo. Era de un periódico de un pequeño pueblo de Mississippi, de hacía más de 20 años. El titular decía: hombre local muere en un valiente rescate en la primera 59. Le temblaban las manos. Tuvo que leer el artículo 3 veces antes de poder respirar de nuevo. Contaba la historia de un camión cisterna, un choque múltiple y un hombre negro que rescató a varios niños de una furgoneta en llamas justo antes de la última explosión. Ni una foto, ni entrevistas. Solo se mencionaba un nombre. Ylaiche Daniels, de 37 años, murió en el lugar. Esa era la verdad que ella nunca había sabido. No fue un simple accidente lo que mató a su padre. Él había salvado a gente. Había muerto como un valiente. Pero, ¿por qué nadie se lo había dicho? ¿Por qué no hubo una ceremonia como es debido o alguien llamó a su puerta? Se recostó en su silla y se quedó mirando el anillo en su mano. Su peso le trajo recuerdos y preguntas. Alguien se lo había ocultado y alguien más estaba intentando recuperarlo. Esa noche, Lyra no pudo dormir. El anillo estaba en su mesita de noche como una pregunta que tenía demasiado miedo de formular. El artículo del periódico permaneció en su diario, aplastado bajo viejos recibos de supermercado y listas de tareas. Pero siempre lo tenía presente. Ese titular y esas 3 palabras sobre su padre no eran suficientes. Ya no. Había tomado una decisión al amanecer. Descubriría quién era realmente su padre si nadie más se lo decía. Le informó a su jefe que su abuela estaba enferma, lo cual no era del todo mentira. Y no trabajó ese fin de semana. Tenía el corazón roto. Cansada de no saber. Cansada de soportar. El silencio. La biblioteca fue su primera parada. No la elegante del centro, con iPads y luces frías, sino la más pequeña a unos kilómetros de distancia, de esas con estantes polvorientos y bibliotecarios que recordaban el olor del papel. Pasó horas buscando en microfilmes cualquier indicio del accidente de la enero de 59. La mayoría de los resultados eran copias de los mismos 2 párrafos que se habían publicado en los medios locales, con apenas cambios. Pero algo destacaba: una lista de los 9 niños y el adulto que sobrevivieron. Algunas versiones omitían el nombre del adulto, mientras que otras lo marcaban como no identificado. No fue un error. Estaba planeado. Alguien había decidido no investigar. Alguien quería que esa historia desapareciera. Ella comenzó a buscar a los niños. Le llevó mucho tiempo. Buscó en foros en línea utilizando las últimas rutas de envío de su padre e incluso se unió a un grupo de Facebook para personas que habían sufrido accidentes de tráfico. Finalmente, una pista. El giro inesperado. Historias racistas. Carla Jacobs, una mujer, escribió sobre un accidente de furgoneta que sufrió de niña en Mississippi a finales de 1990. Escribió sobre un hombre al que nunca pudo agradecer. Lyra le envió un mensaje. Carla respondió en menos de una hora. El mensaje decía: sí, me acuerdo del tipo. Sacó a mi hermanito. Estaba herido, pero siguió volviendo. Creo que nos salvó a todos. No había duda. Era él. Mientras escribía, el corazón de Lyra se aceleraba. ¿Recuerdas a alguien más de ese día? ¿Hay alguien importante? ¿Hay alguien mirando? El globo de texto parpadeó. Carla respondió: había un hombre con bata blanca. Solo lo recuerdo, porque llevaba un extraño reloj plateado, que brillaba al sol. Temblaba mientras estaba de pie junto al accidente. Estaba llorando. Lyra se recostó en su asiento. Ese traje, ese reloj, el hombre del restaurante. No solo conocía a su padre. Había estado allí. Lyra volvió al trabajo el lunes siguiente.
con más ímpetu que miedo. Algo había cambiado en ella. Ya no iba a ir al restaurante solo para sobrevivir por primera vez en años. Ella continuaba con el legado de su padre. Pero no todos percibieron el cambio ni lo aceptaron. Un grupo de hombres de negocios ruidosos y engreídos estaba sentado en la mesa 3 esa mañana. Bromeaban sobre política, hablaban de cómo las cosas solían ser mejores y apenas miraban a Lyra cuando le servía. Cuando le sirvió el café, uno de ellos chasqueó los dedos, sonrió y dijo, con extra de crema, cariño. Y sonríe un poquito. Te ves mejor cuando sonríes. Ella no se movió. Solo asintió y se fue, sujetando la bandeja con fuerza para que no le temblaran las manos. Entonces entró un joven negro con traje y corbata. Parecía un poco fuera de lugar entre los demás que estaban desayunando. Se sentó en silencio junto a la ventana y esperó su turno. Los chicos de la mesa 3 también lo vieron. Te equivocaste de dirección, amigo, dijo uno de ellos en voz alta. Todos los demás rieron. Debió de haber ido por el camino equivocado en Wall Street. Lyra se detuvo. Estaba de espaldas y el corazón le latía con fuerza. Esperó a que alguien dijera algo. Nadie a cargo intervino. Ningún cliente se negó. Así que lo hizo ella. Se acercó a la mesa y dejó la cuenta. Tranquila pero firme. Caballeros, su comportamiento no es correcto. Pueden llevarse su negocio a otro sitio. Si no pueden tratar a todos sus clientes con respeto. Las risas cesaron. Uno de los hombres levantó la vista y su rostro enrojeció. Disculpe. ¿Me oyó? Continuó ella, con voz firme. Este no es su club privado. Es un restaurante. No dejaron propina. Y ella tampoco. Más tarde esa tarde, el gerente la llamó a la parte de atrás con los brazos cruzados. Ella dijo que estaba armando un escándalo, que incomodaba a los clientes. Él no preguntó qué había dicho. No le importó. La advirtió. Ya no encajas aquí. Necesitaré tu placa con tu nombre y tu delantal. Lyra se quedó un rato allí, sorprendida. Luego se puso el delantal, lo entregó y se fue. Sin trabajo, sin plan, pero tampoco sin vergüenza. Nunca antes había hablado con su padre, y no importaba quién la escuchara. Lo que importaba era que por fin la habían escuchado. Lyra se había ido hacía 5 días. Durante 5 días, estuvo recorriendo el apartamento, mirando anuncios de trabajo y tratando de no sentir que se había equivocado. Pero, cada vez que empezaba a dudar, miraba el anillo de su padre sobre la encimera. Le recordaba que no solo había dejado un trabajo, había asumido algo más importante. Entonces, a la mañana del 6.º día, llegó una carta. No venía en un sobre normal, sin sello. No tenía remitente, solo su nombre. Escribió de nuevo con la misma tipografía clara. Lo abrió con cuidado, pensando que habría más acertijos. Dentro había una tarjeta blanca, gruesa y pesada. En la parte superior, había un nombre que no conocía, Roland Ann Chambers Memorial Group. Debajo, escrito con bolígrafo negro, se le invitaba a una ceremonia especial en memoria de Ilaiche L. Daniels. El sábado a las 10 de la mañana en el cementerio de la Ladera, parcela 47 en la sección B. LRA la miró. Hacía 5 años que su padre había sido enterrado en un cementerio público de Montgomery, Alabama. No hubo ceremonia ni reunión familiar. Un momento de calma junto al cementerio, una silla de plástico y un predicador que se equivocó de nombre. Entonces, ¿qué era esto? Llamó al cementerio. La mujer que contestó confirmó que era cierto. Había una reserva privada para esa fecha y hora. Pagada por completo, sin nombre. A Lyra se le revolvió el estómago. Algo raro estaba pasando. Y quienes lo hacían tenían dinero. Influencia.
No lograba identificar qué era, pero le temblaban las manos al guardar la invitación en el sobre. Preparó una pequeña bolsa de viaje, se puso su mejor vestido, un sencillo azul marino que, según su padre, siempre la hacía parecer la dueña de la casa, y tomó el primer autobús. El viaje fue largo y tranquilo. Miró por la ventana las carreteras sinuosas y los árboles que pasaban. Sus pensamientos eran más fuertes que el motor. ¿A qué se enfrentaba? ¿Quién estaría allí? El cielo estaba nublado y el viento olía a piedra húmeda un sábado por la mañana. El corazón le latía con fuerza mientras entraba en el cementerio. Entonces los vio. 10 hombres. Todos llevaban traje. Todos estaban haciendo fila junto a la tumba de su padre. Se arrodillaron sin decir palabra, como una ola que se pliega en la quietud. Lyra contuvo el aliento. Eran conscientes. Todos lo sabían. Y en ese momento, ella ya no estaba oculta. Lyra permaneció, inmóvil, observando a 10 hombres arrodillarse ante la tumba de su padre como si fuera tierra sagrada. El viento susurraba entre los árboles. No dijeron ni una palabra, al menos al principio. Luego, lentamente, un hombre se levantó. Se acercó y pasó los dedos por el borde de la lápida como si fuera la superficie de algo precioso. Era un traje elegante, negro y caro. Pero lo que llamó la atención de Lyra fue su rostro. Era el mismo hombre que había visto en el restaurante. El hombre del traje blanco. Sin embargo, hoy lucía diferente. Parecía humilde. Dijo, «Soy James Rowland, el camarero negro». Con voz tranquila pero serena. Director ejecutivo de Industrias Rowland. El nombre la golpeó como una bofetada helada. Era más que un simple multimillonario. Era el rico. Él, que sale en las portadas de las revistas. La persona de la que decían que era intocable. Y ahí estaba, de pie en el suelo, mirándola como si ella fuera la que mandaba. Tenía 12 años, dijo, aún mirando el cementerio. Íbamos a la iglesia. La autopista volcó nuestra furgoneta. Humo, gritos. Recuerdo que después de eso, mis zapatos se fundieron con la alfombrilla. Tu padre tragó saliva con dificultad. Rompió las ventanas y nos sacó uno por uno. Se quemó los brazos al hacerlo. Yo era el último niño que quedaba. No podía salir. El fuego estaba por todas partes. No podía respirar. Lyra apretaba los puños con fuerza y su corazón latía a 1000 por hora, dijo James. No se detuvo. Ni siquiera cuando las llamas estaban a solo unos centímetros de su cara. Me quitó la puerta de encima como si fuera un superhéroe. Me sacó a rastras y me tiró a la hierba y a la pared. Regresó adentro para buscar al conductor. Una larga pausa. No logró salir la segunda vez. Los otros hombres permanecieron cabizbajos. James se volvió hacia Lyra, con la voz quebrada. Ese día, tu padre salvó 10 vidas. ¿10? La mía incluida. Y nadie lo supo porque era un hombre negro que vivía en Mississippi. Sin prensa, sin seguimiento, sin medallas, solo un caso cerrado y una línea en el periódico. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño. Un botón, una llama plateada con las iniciales de Ilaiche. James comentó, vinimos hoy a arrodillarnos porque estar de pie no nos parecía suficiente. Lyra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no solo de tristeza, sino también porque era demasiado pesado. La verdad, el silencio, los años que el prejuicio le arrebató. Su padre había muerto como un héroe. Y por primera vez, el mundo entero había venido a reconocerlo. James Rowland se hizo a un lado, y los otros hombres se colocaron detrás de él. Algunos eran ancianos, con canas y bastones en las manos. Algunos aún eran jóvenes, pero sus ojos reflejaban el peso de los recuerdos. Todos tenían historias que contar. Ilaiche Daniels hizo posible esta vida. Todos se acercaron a la tumba uno por uno. Algunos se arrodillaron.
De nuevo mientras otros posaban sus manos suavemente sobre la piedra. Murmuraron algunas palabras que Lyra no pudo oír, y sus mejillas se tensaron por la emoción. Entonces uno de ellos, David Pierce, quien ahora es juez federal, se acercó a Lyra. Tenía 11 años, dijo. Todavía tengo la cicatriz en el tobillo. Me alzó y me llevó, como si no pesara nada. Ni siquiera recuerdo cómo me sacó de allí. Solo lo oí decir: «Vas a estar bien, hijo». Se detuvo. Siempre recordé esa voz. Otro hombre se adelantó. Estaba inconsciente. Cuando me encontró, me devolvió una vida que ni siquiera había empezado a vivir. Lyra apenas podía respirar. Estos hombres eran poderosos, respetados y habían ganado premios. Pero tenían una deuda que nunca podrían saldar. ¿Y qué hay de su padre? Lo habían enterrado, discretamente, y solo ella lo recordaba. Hasta ahora, James tosió. Después de ese día, nunca volvimos a hablar de ello en público. Alguien nos dijo que no lo hiciéramos. Susurraron: no lo conviertan en un asunto racial. Y se sintió una tensión silenciosa. No remover el avispero. Parecía avergonzado, e hicimos lo que nos dijeron. Seguimos con nuestras vidas, sintiéndonos a la vez culpables y agradecidos. Pero a medida que fui creciendo y construyendo mi negocio y mi reputación, seguí pensando en él, en lo injusto que era. Que su historia muriera con él. Miró a Lyra. Eso es todo por hoy. Sacó una carpeta y se la dio. Dentro había un certificado de la fundación, el Fondo Conmemorativo Elaine Daniels. Una donación de $10 millones dio inicio a un programa de becas para jóvenes estudiantes negros que desean trabajar en el servicio público. Las manos de Lyra temblaban mientras lo apretaba. James dijo: «Eso no es todo. Ahora posees acciones honoríficas en Roland Industries. No como un regalo, sino como una forma de mostrar respeto. Tu padre no solo nos salvó la vida, sino que la creó. Le debemos nuestra prosperidad. Esto es parte de devolverle el favor». Lyra contempló la lápida y luego la carpeta. Había imaginado durante tanto tiempo que la vida de su padre había terminado en silencio. Pero allí estaba, su voz finalmente escuchada, resonando a través de las cosas que dejó atrás. Lyra permaneció sola en el cementerio mucho después de que los demás se hubieran marchado. Tenía los documentos de la beca en su regazo, pero miraba la lápida. El granito liso ya no parecía frío. Brillaba suavemente con la luz tenue, como si hubiera absorbido las palabras de los hombres que finalmente dijeron la verdad. Durante años, había cargado con el nombre de su padre como si fuera algo que debía proteger, una insignia que nadie podía ver y que nadie quería cuestionar. Pero ahora, el mundo sabía, no solo quién era Elaine Daniels, sino también lo que había hecho y lo que le habían arrebatado. Pensó en todas las demás historias como la de sus hombres y mujeres negros que dieron su vida, pero de las que nunca se escribió en las noticias, se esculpió en monumentos ni se habló. Había presenciado cómo la historia cambió para aquellos con nombres como el suyo, borrando silenciosamente, sonriendo ante la injusticia. Un año después, historias negras. Hoy no. Algo le habían arrebatado hoy, y Lyra no había terminado. A la mañana siguiente, fue a un centro comunitario cerca de su casa con la carpeta que James le había dado y pidió hablar con el coordinador juvenil. No dijo que era camarera ni que buscaba limosna. En cambio, dijo que era la hija de un héroe y la primera persona en simbolizar una beca que ayudaría a chicas como ella a cambiar su futuro. La historia se difundió en una semana. Las noticias locales la retomaron. Luego, el titular fue: «La hija de un héroe anónimo recupera su legado y se lo entrega a la próxima generación». La gente empezó a contactarla. Madres, maestras, consejeros universitarios. Contaban historias, compartían recuerdos y daban las gracias.
Pero Lyra no se detuvo ahí. Trabajó con un equipo legal de derechos civiles para que el nombre de su padre se añadiera al Registro Nacional de Héroes, una lista de personas valientes. Nunca antes se había incluido a un miembro del Registro Nacional de Héroes. Ya había conocido a alguien como Ilaiche antes. Lo haría ahora. Un mes después, Lyra se paró frente a cientos de personas en el escenario y recibió una placa enmarcada para su padre. Los flashes de las cámaras iluminaron el cielo y su voz solo tembló una vez cuando susurró su nombre. Eli Daniels. Miró al cielo como si él la estuviera observando. Tal vez sí. Solía pensar que había que esperar para obtener justicia, comentó. Ahora sé que a veces hay que enfrentarse al silencio y decir el nombre de tu padre lo suficientemente alto como para romperlo. Pasaron los meses, pero los efectos permanecieron. Las primeras 10 becas del Fondo Memorial Ilaiche Daniels fueron otorgadas a estudiantes que le recordaban a Lyra a sí misma. Inteligentes, poco conocidos y llenos de potencial, a quienes se les había advertido que se sentaran, se callaran y se mantuvieran en su lugar. Ya no. Lyra se convirtió en oradora invitada en varias universidades. Hablaba de mucho más que educación y legado. También hablaba de dignidad y de cómo no es algo que alguien te da, sino algo que conservas incluso cuando nadie más lo ve. Todavía llevaba el anillo de su padre, no como una joya, sino como protección, como la verdad. Nunca mencionó la beca, la exposición mediática ni siquiera las acciones de la empresa. Cuando alguien le preguntaba que había mejorado su vida, escribía una pregunta en una servilleta. Así empezó todo. 6 palabras. Alguien desconocido con un recuerdo. Un momento en que lo invisible se hizo evidente. Lyra nunca volvió a trabajar de camarera, pero no menospreciaba a quienes sí lo hacían. En cambio, creó un programa de mentoría para mujeres jóvenes negras que querían trabajar en el sector servicios. Les enseñaba sobre dinero, autoestima y cómo sortear sistemas diseñados para mantenerlas marginadas. Siempre cerraba sus discursos con la misma historia, la de 10 hombres corpulentos de traje arrodillados ante la tumba de su padre. No por lástima, no por culpa, sino por respeto, porque el respeto no siempre se gana de inmediato. Pero sí importa cuando se trata de la verdad. Y esa verdad puede ser el verdadero legado, no los titulares, las acciones o las becas. Pero esta es la verdad. Toda vida tiene un valor oculto que no necesita permiso para existir y que no desaparece solo porque el mundo se olvide de mirar. Esta historia es para ti si alguna vez has sentido que nadie te veía. Es para tus padres si tuvieron que trabajar en 3 empleos para llegar a fin de mes. Es para ti si alguna vez te han ignorado, silenciado o te han dicho que no perteneces porque a quien ves no le importa. En cualquier caso, se basa en quien eliges ser. Gracias por acompañarnos hoy en Hidden World. No te quedes aquí. Si esta historia de personas negras te conmovió, te motivó o te recordó a alguien que amas, compártela. Haz que alguien lo sepa. Y si aún no lo has hecho, regístrate porque historias como esta necesitan ser contadas, y tú también.